Hermanas y hermanos muy queridos, Dios les bendiga mucho. Me da mucha alegría volver a estar con ustedes otra vez. Como en años pasados me ha concedido el Señor la bendición de acompañarlos en el día de nuestro Señor. Y me alegra mucho verles y ver los nuevos rostros que no conocía antes. Reciban este cariño. Vamos a orar. Señor, suplicamos ahora tu sabiduría y tu dirección, tu gracia, el toque de tu Espíritu y tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones y en lo profundo encienda aquello que tú quieres de cada uno de nosotros y de nosotras. Por Cristo Jesús. Amén. Ustedes y yo tenemos un serio problema hoy en día, porque toda la gente que está acostumbrada a las prácticas religiosas y que se congrega en los templos y participa en estas actividades, estamos viviendo una crisis. La religión hoy día atraviesa por una crisis monumental. Y de alguna o de otra manera todos nosotros estamos involucrados en ello. Ustedes saben muy bien los casos que hay en nuestro tiempo, que son casos vergonzosos de las personas que supuestamente deberían de ser los modelos, los ejemplos de la vida moral, religiosa y espiritual. Y las prácticas religiosas han caído en el descrédito casi absoluto. Así que yo no sé por qué ustedes vienen al templo. Y tampoco sé por qué estoy yo aquí parado predicando. Esto ya debería de haberse acabado. Con tantos casos vergonzosos, ya deberíamos más bien de estar escondiditos allá. Que no nos vean. Pero no solamente es eso, sino que somos participantes de todo un movimiento cultural de todo el mundo y en todas partes, que llega hasta los pueblitos más extremos. El hecho de que vivimos en una época, en una forma de vida social, para la cual ya lo religioso, lo espiritual, las cosas de Dios, las cosas del cielo, ya prácticamente no cuentan para nada, no sirven. La religión ha estado aquí por miles de años y no ha logrado ningún cambio de los que pretende y ora para que sucedan. Y claro, las gentes están cansadas y prefieren un mundo basado en un razonamiento que excluye desde el principio las posibilidades de la intervención divina. Todo lo entendemos a base de un racionalismo materialista, donde lo único que cuenta son los datos científicos, la razón tecnocrática, los resultados prácticos, no las fantasías de la gente religiosa que usa la oración para escaparse de los problemas de este mundo. Tenemos pobreza y en lugar de ponernos a trabajar estamos pidiendo a Dios que nos mande un pan. Eso rompe con la lógica de lo que se espera que actúen los seres del siglo XXI. Que así hayan pensado los del siglo donde vivió Jesús o anteriormente, está bien. Pero nosotros ya somos hijos e hijas de un mundo ilustrado, inteligente. Ya no estamos dados a la superstición, ya no estamos dejados a todas esas prácticas que en el mejor de los casos eran manipulaciones de los vividores religiosos, ¿verdad? Que bien explotaban la credulidad de la gente para sus intereses personales, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, a los pocos que se dejan engañar. Pero la realidad es que nuestro mundo ya no tiene espacio para la religión. Y lo que estamos hablando en estos días aquí en la iglesia, y por lo que oí en la clase de la escuela dominical, y me explicó el hermano, es que estamos hablando de la oración. ¿Y qué cosa es la oración? A los ojos de la gente, esto es una acción inútil. Está basada en el pensamiento mágico de creer que vamos a cambiar el mundo nada más por estar con los ojos cerrados y con el pecho compungido y clamando al aire porque nadie nos va a oír. Así que tenemos un serio problema. ¿Son ustedes gentes de oración? ¿Por qué seguir orando? Y si estamos orando, ¿en qué forma vamos a hacerlo? ¿Cuál es el espíritu que debe acompañar la vida de la religión? Debe ser un espíritu así, crédulo,
ciego, supersticioso y descansar exclusivamente en ello? ¿O tenemos que caer en un secularismo total en que ya la práctica de la oración ha quedado fuera de nuestra actividad diaria? Y si a ustedes le agregan a este panorama de la sociedad moderna su natural secularismo, su incredulidad, vamos a decir, sistematizada y globalizada, pensemos en nosotros mismos, no tenemos que ir muy lejos. Había un psicólogo muy querido y muy famoso, cristiano, evangélico, muy reconocido en el mundo, que relata cómo, por ejemplo, él acostumbraba todos los días tener un momento devocional para la oración. Y además él tenía unas reflexiones que escribía, tenía un diario donde iba poniendo los textos que leía, las reflexiones que tenía, las peticiones de sus oraciones. Y dice él que de pronto veía su cuadernito y se daba cuenta las fechas. Santo Dios, me ha olvidado por semanas de orar a Dios. Y hay gente que, siendo practicante de la vida religiosa, también se olvida de buscar a Dios. ¿Ustedes no tienen ese problema? Yo lo tengo. A mí se me olvida orar. Y entonces ahora me he puesto una disciplina desde hace unos 10 años. Ya no oro en mi casa, en mi recámara, en mi cámara secreta, como a veces pensamos. Ahora oro mientras voy corriendo, ya no puedo correr, pero voy caminando. Voy rengueando, pero ahí voy orando. Pero de repente me acuerdo, ¿en qué iba? Se me olvidó la oración. Digo, estas cuantas cuadras las voy a dedicar a orar, vamos a decir, por alabanza. Voy a orar una oración de alabanza. Estas otras cuadras de confesión. Estas cuantas cuadras de intercesión. Y así me pongo para irme guiando. La gente antigua hasta se hizo ciertos artefactos, ¿no? Con bolitas, con cuentitas para irse guiando en la oración, para que no se les interrumpiera el ritmo. Y claro, caemos después en cosas prácticamente, como decíamos hoy en la escuela dominical, rutinarias, mecánicas, donde la práctica de la oración se ha convertido en algo superficial. Y todos nosotros, seres humanos, todas nosotras, tenemos ese problema. Imagínense, si a una sociedad incrédula le agregan la naturaleza, la inclinación de cada uno de nosotros, que somos enemigos de Dios según la Escritura, pues ¿qué le espera a la oración? ¿Qué chance tiene la oración? ¿Queremos aferrarnos todavía a la oración? Yo, por mi parte, no puedo hacer otra cosa. Puede parecer la situación más mágica, más crédula, más criticable, más irracional, pero no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque después de todo, detrás de todas estas realidades dolorosas, sufrientes y dificultosas de la vida diaria, todavía me aferro y nos aferramos los creyentes a la presencia soberana de un Dios que mantiene su actividad en medio de una noche oscura de incredulidad. Pero lo creemos. Y ese es el espíritu en que puede prevalecer la oración, que es después de todo un espíritu inteligente. No es tan irracional como se imaginan sus detractores. Es la única forma racional de poder vivir en este universo tan plagado de dolencias, de aflicciones, de contradicciones, todos los días. Y por eso el Señor nos enseña a orar. Y nos dice, en la versión que yo me acuerdo del otro texto de Mateo, vosotros pues oraréis. Es el mandato bajo el cual nosotros somos discípulas.
y discípulos de Jesucristo, que nos atrevemos a orar. La oración es un atrevimiento. La oración es un desafío a todas las realidades que nosotros confrontamos. Y por eso estamos aquí hoy en día, porque el Señor nos pidió orar, nos indicó, nos mandó orar. Tenía un compañero ministro anglosajón en una iglesia que teníamos una cierta una amistad entre nuestras congregaciones y teníamos actividades juntos en una ciudad allá en los Estados Unidos. Pero él de plano me decía, no, ¿para qué orar? No. Yo le decía, vamos a juntarnos para orar ahora. No, hay que trabajar, hay que actuar, pero orar no, eso ya no. Así estamos a veces, ya desencantados y desilusionadas por los problemas y las prácticas de la religión, y resulta un desafío irracional que se convierte en la única racionalidad para este mundo y la única posibilidad. Vamos a ver al final que la oración es el todo para los cristianos, para las cristianas. Pero es importante ver también la forma, el espíritu, como se nos ha pedido aquí reflexionar en esta mañana, de seguir orando. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se va Dios, vienen los ídolos. Nuestro mundo es muy racionalista hoy día. Y por supuesto, en lugar de ir a un templo a pedir sanidad, vamos al médico a que nos dé unas pastillas, una inyección, alguna cosa que se sienta, que sea real, tangible, objetiva. Cuando se nos habla de la presencia de seres espirituales y de ideas de demonios, nosotros ya guiñamos el ojo, pero no les creemos a estas gentes. Nuestro mundo ya está desencantado, desmitologizado, como decía un teólogo evangélico, un teólogo protestante. Pero lo cierto es que cuando Dios desaparece de nuestro escenario, vienen los ídolos y toman su lugar. Y nuestra sociedad, súper incrédula, es una religión, es una sociedad supersticiosa. Seguimos con los mismos mitos de la antigüedad, solo que ahora, revestidos de tecnología y de todas esas cosas. Las gentes ya no van a los templos, pero buscan los horóscopos manejados por computadora, pero que sí da gusto. Los negocios de las espiritualistas y de las lectoras de la mano y de las cartas y de los psíquicos y todo, está de moda. Las gentes que se creen enteramente secularizadas todavía acuden a esos mitos y a esos falsos dioses, porque es imposible erradicar la espiritualidad, erradicar el mundo superior, que es el mundo de la esperanza, el mundo de las posibilidades nuevas, el mundo que rompe en la historia lo que parece irrompible, estos yugos que han avasallado a nuestro pueblo y a todo el mundo por siglos y siglos y siglos, y han pasado religiones y han seguido muchas vivas todavía, pero no han logrado mover este mundo 1 milímetro más allá. Pero es a través de la fe, de la oración, que los creyentes, como decía la Escritura, pueden mover montañas. Y por eso el Señor nos pide que oremos. En esta oración del Señor yo quiero tomar nada más 3 o 4, denme 5 cositas que quisiera yo comentar,
con ustedes. Primera, que nuestro espíritu en la oración o al orar como Jesucristo oraba y de alguna manera reproducir su espíritu de oración, tenemos, como el mismo Señor Jesús nos decía, que volvernos como niños, como niñas. Lo primero que nosotros podemos orar es en un espíritu de una confiada intimidad semejante a la de nuestros bebitos, nuestros niños. Y por eso la oración que Jesucristo nos enseñó comienza con la palabra Padre. Hoy no está muy de moda tampoco entre los religiosos, porque según ahora los pensamientos de la teología moderna, usar la palabra Padre excluye a las mujeres, al sexo femenino. Y claro, muchos hoy hablan y oran siendo creyentes. Madre nuestra que estás en los cielos. Eso pues está más bien dejado al gusto del cliente, como algunos dicen, pero la verdad es que la Escritura nos da una figura muy especial cuando habla del Padre. Y Jesucristo nos enseñó a orar así, refugiándonos como el niño, como la niña, el bebito, en las manos de un Dios que no es un gendarme con garrote, que no es un monstruo inhumano, sino que es un Padre amoroso. Todo este pasaje está lleno de la imagen. Y termina inclusive con esa misma imagen, el pasaje que leímos. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es decir, tenemos que transformar nuestra vida, por más inteligente y sabia y educada e iluminada con los elementos de la ciencia, tenemos que volverla la mente infantil de quien se refugia en el seno amoroso de alguien que es su Padre. Y es lo que necesitamos para vivir. La palabra Padre, por supuesto, se aplica en la experiencia de la fe cristiana al Dios creador. Pero los que ven y estudian la piedad religiosa que hay en las Escrituras, se dan cuenta que en ninguna parte se manejan estos elementos de hablarle a Dios como Padre como en la enseñanza de Jesús. No se había conseguido esa intimidad en la expresión religiosa del Antiguo Testamento. Sí se habla de Dios como Padre. Se habla de Dios como Padre en el sentido cosmológico, es decir, es el creador. Todos nosotros de alguna manera somos creación de Dios, así como los bebés son creación de sus padres. Entonces, Dios se concibe como el gran creador, el gran Padre. Y así, por ejemplo, nuestro credo de los apóstoles comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Y esa es una verdad que compartimos con los judíos y los creyentes del Antiguo Testamento. El creador de toda la humanidad. También los judíos llamaban a Dios Padre, pero en el sentido como el Padre de Israel, en un sentido casi totémico, como el tótem, ¿verdad? La figura que está hasta arriba es el origen de donde descienden todos estos de la tribu, un Dios tribal. En ese sentido es un Dios nacional, es el Dios de Israel. Y los judíos en ese sentido hablan de Dios como su Padre. Pero Jesucristo nos enseñó otra forma, otro espíritu, mucho más cercano a nuestra experiencia humana, débil, necesitada, pobre, vulnerable. Nos enseñó a llamar a Dios Padre. Y recuerdan ustedes que esta es la traducción de una palabrita aramea que quiere decir papi.
papacito. A mí me cuesta mucho usarla. Yo tenía una prima que ya está en la presencia de Dios, que cuando orábamos decía, papi. Ay, cómo me molestaba que mi prima orara así. Fíjense, no, yo como, si yo soy, yo puedo, ¿cómo me voy a rebajar a decirle a Dios, papi? Pero eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Solo un niño, solo una niña puede decirle a Dios, papi. Y es lo primero que necesitamos. El espíritu de Jesús en la oración es ese espíritu de simpleza de los niños, de las niñas, de los pequeños, a quienes les pertenece el reino de los cielos. Hay cosas que nosotros no podemos ver como adultos. Los niños sí, las niñas lo pueden hacer. En segundo lugar, la oración tiene que abrirnos no solamente a las posibilidades del amor paterno de nuestro Dios, sino a las posibilidades de la fraternidad humana. Porque fíjense que la Escritura nos dice, Padre nuestro. Dios no es propiedad exclusiva del cura, del sacerdote, del pastor, del profeta, del apóstol. Es el Dios que experimentamos en común. No es el Dios del individualismo privado, íntimo, en que nos queremos abrazar de nuestro Dios y no se lo prestamos a nadie. Tenemos que abrirnos a los demás, en otras palabras. El espíritu de la oración de Jesús es un espíritu comunitario. Es aprender a orar en plural. Padre mío, mira mi sufrimiento, mira mi necesidad, mira mi pobreza, mira mi abatimiento, mira mi orgullo. Tenemos que romper con eso. Ahora, no es que Dios se olvide de cada una de sus criaturitas, y nosotros tenemos un lugar especial en el corazón de Dios individualmente. Y la fe cristiana es individual, pero nunca individualista. Es decir, egoísta. Disfrutarlo todo para nosotros mismos. Y yo me voy para Mérida y que se acabe el mundo, ¿verdad? Allá me quedo con mi Diosito y los demás que se vayan al infierno, que se acabe el mundo. La oración no es ese intento de exclusividad. Es aprender a romper la naturaleza egoísta de cada uno de nosotros, de nosotras, y aprender a vivir en comunidad y a depender comunitariamente de nuestro Dios. A veces pensamos, ¿verdad?, en la salvación como un don exclusivamente individual, pero la Escritura hace énfasis que aunque la salvación es personal, es siempre dada en términos comunitarios. Es el pueblo de Dios. No es Alatiel Palomino por el que Dios está interesado. Es el conjunto de esta creación por la cual Dios hace todos los esfuerzos día tras día. Y eso nos ayuda simplemente a sanarse un poquito ya, porque las fuerzas más destructivas de la salud mental y emocional y espiritual de las gentes surgen de nuestro egoísmo, de nuestra incapacidad de crecer, de madurar. Y la oración, cuando aprendemos a orar en este espíritu, entonces nos ayuda a sanar, porque aprendemos a experimentar en común los dones de la gracia del Señor. Y eso incrementa nuestros recursos. Ya no estoy abandonado solamente a rascarme con mis propias uñas. Ya hay otros cristianos que me van a rascar. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que no podían llevar a la presencia de Jesús para que lo sanara porque había un montón de gente, un gentío? Y entonces descubrieron una parte del techo y lo bajaron. Y dice la Escritura, al ver Jesús la fe de ellos,
Es decir, de los hombres que lo cargaban, le dijo al paralítico, levántate y anda. Es decir, vivimos esta experiencia de vida en Dios, no aislados, siempre como pueblo. Y cuando atravesemos por las más amargas experiencias del dolor, siempre habrá un creyente a nuestro lado. Aquella historia famosa que nos conmueve todavía de, imagínense, los personajes más antagónicos, la suegra y la nuera. Pero es la nuera la que le dice, no me pidas que me aparte y me aleje de ti, porque donde tú estuvieres, allí estaré yo, y donde mueras, moriré. ¡Qué lealtad! ¿Verdad? Tu pueblo, tu Dios será tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aprender esa comunidad de que nunca estaremos abandonados. Siempre habrá alguien del pueblo de Dios a nuestro lado. Y la oración tiene este efecto comunitario. El apóstol Pablo siempre está pidiendo que oremos porque las oraciones de unos por otros incrementan la gloria de Dios. Por el don concedido a unos por medio de otros, dice la carta a los Corintios. En tercer lugar, el espíritu de la oración que encontramos aquí nos vuelve al problema con que habíamos comenzado nuestra reflexión. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso de inmediato nos cambia el panorama. Cuando yo puedo pensar más allá de las aflicciones del presente y de la realidad cotidiana, más allá de mis problemas, mis angustias, mis sufrimientos o mis deleites y mis gozos, y puedo pensar en algo trascendente, entonces la visión se modifica, el mundo cambia, como aquellos dos prisioneros que ya se habían contado toda su vida el uno al otro ahí en la celda donde estaban y no tenían otra comunicación más que entre ellos dos, y ya se sabían todos sus pecados, todas sus inclinaciones personales. Y un día se les ocurrió, oye, mira, ahí hay una claraboya, una ventanita redonda allá arriba en la celda, vamos a asomarnos, tú te subes en mis hombros y te asomas a ver qué hay allá. Sí lo hicieron, tomaron turnos, uno se asomó y después el otro. Uno al bajar estaba enojado, molesto. ¿Te diste cuenta dónde nos tienen? ¿Qué hay del otro lado? No vi qué hay. Es un chiquero. Estamos aquí en la inmundicia con los puercos. ¿No te diste cuenta? No. Pues ¿qué viste? No, yo vi para arriba, yo vi para el cielo. Vi el cielo resplandeciente, los pajaritos volando. Y me ha traído paz. La oración nos abre un mundo diferente al que estamos acostumbrados por nuestra naturaleza y por la realidad de las batallas cotidianas, pero hay que recordar que hay una realidad trascendente detrás de todo esto. Como cantábamos en algunos de los himnos de la fe, ¿verdad? Que si hay, ¿cómo dice el himno? Si hay valor y fe, detrás de la aflicción viene la calma, tras el monte viene el valle excelso. Detrás de las realidades, el mundo celestial nos ofrece las posibilidades de liberarnos de todo lo que aquí nos aflige, nos acongoja y nos oprime y nos mantiene esclavizados. Ese es el espíritu de Jesús en la oración. Siempre sabe que su Dios está en los cielos. Y miren quién está orando. El Hijo de Dios, el creador del universo, el que tiene todo en sus manos. Imagínense a Jesús orando.
A veces tenemos ciertos pretextos. Mira cómo hacía Jesús milagros. Pero qué chiste, Él era Dios. Así hasta yo. Pero mírenlo, orando en la conciencia absoluta de su vulnerabilidad, de su limitación, de su pequeñez, de su impotencia, se atreve a mirar a los cielos. ¿Cuánto más nosotros, en este tiempo y en esta experiencia que nos rodea? En cuarto lugar, otra de las ideas que manifiestan el espíritu de oración de Jesucristo es que la oración se debe hacer en un espíritu de sumisión, y yo le llamo aquí con una palabrita dominguera, doxológica. ¿Qué quiere decir doxología? Glorificación, alabanza, la gloria de Dios. Eso es todo lo que es la oración. En 2 pasos nos las da el Señor, al principio y al final, para que no se nos olvide. ¿Por qué comienza orando Jesús? Sus preocupaciones al enseñar a su pueblo a orar es ir más allá de las situaciones inmediatas a la preocupación por el reino de Dios. Lo primero que nos atañe en la oración es preocuparnos por la gloria excelsa y bendita de nuestro Dios, majestuoso, santo, misericordioso, justo, redentor, que nos ha dado todo. La oración es alabanza, es cántico, es alegría. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es la máxima petición que puede haber en el corazón de un creyente, y es el máximo espíritu en que se tiene que hacer la vida de la oración. Nos preocupamos por la gloria de Dios, por sobre todo lo nuestro. Como aquellos 2 muchachos que iban a someter a la tortura y los iban a echar, pues, a quemarlos. ¿Y qué le dijeron al rey? Nuestro Dios sabrá librarnos. Y si no nos libra, que no nos libre. De todas maneras, no vamos a adorar tu imagen. En ese riesgo, en esa fe, nosotros oramos, que nos preocupa mucho más la gloria de Dios que nuestros propios sufrimientos o aflicciones o necesidades. Es el sentido de que nuestro Dios vale mucho más que nosotros. Y estamos dispuestos a darle la honra y la gloria y la alabanza, cueste lo que cueste, incluyendo nuestra propia vida. En eso consiste precisamente el espíritu en que ora Jesús. Es cierto que Jesús, como nosotros, experimenta las mismas aflicciones, y allá en el horno fuerte de la prueba le dice al Señor, su Padre, si es posible, que pase este problema, yo no quiero ir a la muerte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue obediente hasta la muerte, y así glorificó a su Padre. Y así dicen las oraciones del libro de Juan, del Evangelio de Juan: Padre, he glorificado tu nombre, he acabado la tarea que me diste que hiciese. Esa es la satisfacción más grande, ¿verdad?, de someternos en alabanza al proyecto de Dios, a la prioridad de los propósitos divinos. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Esas son las preocupaciones de Jesús, en toda conciencia de su limitación y finitud, como decíamos. Y nosotros somos parte de esta herencia que bien se nos da en los catecismos que nosotros conocemos. Ustedes saben el más famoso:
¿Con qué comienza la pregunta del Catecismo Menor de Westminster? No nos empieza a preguntar qué creemos o si Cristo murió por nosotros, nada de eso. Dice, ¿cuál es la finalidad de la existencia humana? Es decir, es una pregunta mucho más amplia. No se preocupa por si Cristo es mi Salvador. Se preocupa por, ¿cuál es la contestación? La gloria de Dios, el fin principal de los seres humanos. Eso es lo que nos descubre el Evangelio y la oración de Jesucristo. Y también quiero concluir con el espíritu de la dependencia. Volvemos a la imagen infantil, pero ahora tomada en la otra frase que dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Sí, nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Pero aún así nuestro Dios sabe que somos limitados, humanos, perecederos, débiles, y abre las puertas de un mundo diferente de posibilidades mediante la oración. Porque al que pide, se le da. Al que llama, se le abre. Al que toca, no, ¿cómo dice? El que pide, recibe. El que llama, se le... ¿Perdón? El que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Esa realidad que es por la cual nosotros podemos vivir hoy en día, ese espíritu, pero colocado en el lugar que le corresponde. Ya no somos nosotros. Ya con el solo hecho de preocuparnos primeramente por el reino de Dios y su justicia, ya pasaron nuestras aflicciones. ¿No se han dado cuenta? Es como cuando vamos experimentando ciertas dificultades y de pronto una persona o una noticia nos da cuenta de el enorme sufrimiento que están sobrellevando millones y millones de gentes en el mundo. Y yo me preocupaba por el machuconcito que me di allí con la puerta de mi casa. Esa era toda mi preocupación en ese momento. Y ante la inmensidad del sufrimiento de los demás, se me fue el dolor. Abrirnos a esa posibilidad en el espíritu de la dependencia es lo que nos dice aquí el Señor cuando nos enseña a pedir por el pan. Y usa esta imagen otra vez en plural, fíjense. El pan no es para que se lo manejen nada más los líderes de Maseca o de cualquiera de esas cosas, ¿no? Que se acaparan todo. El pan es nuestro. El petróleo es nuestro. No nada más para unos cuantos vivales, ladrones, corruptos. La idea que Dios crea, con que crea este mundo, es que todas sus criaturas tengan acceso a los recursos, y por eso dice que el pan es nuestro. No es de la General Foods, no es de la Nestlé o Nestlé, no es de Kellogg's y todos los demás nombres. Es nuestro. Y la historia nos aclara, en la que leímos acerca de esta oración, de cómo el pueblo de Dios recibió en el desierto, en las condiciones más inhóspitas, improbables, la abundancia de la provisión divina. La escuela del desierto para los judíos es importante, tiene dimensiones económicas y sociales y justicieras enormes. Y el Señor nos enseñó a pedir por el pan nuestro. No nada más que yo coma y los demás se queden hambrientos. Y por eso viene la historia del maná y de Moisés en el desierto. Caía el maná con que Dios alimentó a su pueblo y les dio instrucciones. Salgan y cojan tanto, medidita, y no cojan más. Pero unos bien listos, ¿verdad? Fueron y guardaron. No, ¿qué tal si mañana no hay? ¿Qué tal si se acaba? Y se abalanzaron, acumulando y guardando. Y al día siguiente,
podrido. Cómanselo. Esa historia es tremendamente significativa para nosotros. Es el espíritu de la dependencia de un Dios que no nada más proveyó el día de ayer, sino que proveerá para el día de hoy y para el día de mañana, cuando estamos pasando por las vacas flacas. Allí también nuestro Dios nos invita a confiar plenamente en Él. Ese es el espíritu de la oración. Quienes se entregan humildemente a esa dependencia de un Dios que no los desampara, que no las desampara, son las personas que finalmente pueden orar. Y oran en el Espíritu de Cristo, que es como decía nuestro hermano en la clase, en la libertad gloriosa de las hijas y los hijos de Dios. La oración es el espacio de la libertad cristiana. Es el espacio de todos nosotros. Orar en el Espíritu de Jesús es simplemente reconocer que la oración tiene que ser la atmósfera en que vivimos, el medio en que respiramos. La oración es el suelo inconmovible donde nos paramos y nos plantamos y estamos seguros que no nos van a mover el tapete. La oración es la fragancia de la vida, de la existencia. No tenemos que vivir vidas amargadas como el que vio el chiquero que estaba junto a su prisión. La oración nos abre la fragancia de una vida hermosa. Es la música que alegra el oído humano. Es la belleza divina la que nos rodea y que se nos otorga a través de la oración elevada al Señor en el Espíritu de Jesucristo. La oración es el todo para nosotros, es el resumen de la vida cristiana. La palabra oración en la Biblia tiene varios sentidos, pero no se trata nada más de una práctica así formal que todos hacemos casi hasta por rutina. Señor del firmamento, gracias por el alimento y adentro. Y ya, yo ya cumplí con Dios y me olvidé de Dios por el resto de mi día y otra vez hasta la cena o el desayuno vuelvo a la frasecita que ya me sé de memoria. No, la vida de oración es la totalidad de la existencia. Oramos al Señor trabajando, oramos al Señor descansando, oramos al Señor en el sueño, inclusive en la mañana platicábamos de eso, cuando los salmistas, a nosotros claro nos enseñaron esas oraciones de todos los niños. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Punto. Esa era la oracioncita que sabían los niños y que les enseñamos a nuestros chiquitos. Y luego al amanecer, otro salmito, ¿verdad? Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sostenía. Pero no es nada más el principio y el fin, están todos los puntos intermedios de nuestro sueño, aun cuando están las pesadillas o el insomnio. Todas las noches me enseña mi almohada, y cuando me levanto en las vigilias de la noche y no puedo dormir, alabo al Señor, dice el salmista. Y se vuelve la vida todo esto, una realidad emocionante, gloriosa y bendita, porque estamos orando en el Espíritu de Cristo. Amén.